Bueno, queridas compañeras, la verdad que muy bienvenidas todas. Les damos una alegría encontrarnos hoy, sobre todo después de ayer, el triunfo en el Senado, en estos tiempos tan, tan terribles. Ha sido una alegría esa derrota para el gobierno. Bueno, en nombre de la colectiva feminista federal por la democracia y los derechos humanos, entonces estamos aquí muy contentas de compartir con ustedes este espacio de diálogo, de intercambio, de debate, de contar con la presencia de Sabina Friedrich, muy agradecidas, y de todas bueno, las compañeras que van a estar, Yamila, Mirta y Norma, que espero llegue, que ya las presentará Diana Mafía, y todas las referentas de distintas provincias y de la ciudad que estamos aquí. Les cuento en dos palabras, porque no quiero extenderme. La colectiva feminista federal se conformó como un espacio de lucha, como un espacio de acción, de eminencia ante la acción, ante el avance apenas constituido el gobierno tremendo de Milei, para poner un poco de freno a la motosierra, tanta crueldad y motosierra. Nos juntamos, compañeras que veníamos trabajando, muchas hace más de 30 años en distintos espacios, compartiendo espacios de lucha e intercambio, compañeras de distintas corrientes, siempre dentro de los feminismos y derechos humanos. Y, y después fuimos sumando algunas otras compañeras también más de otras provincias. Entonces decidimos trabajar como de un lugar con una planificación estratégica, digamos, para tratar de poner un granito de arena que ponga freno a tanta crueldad y motosierra. Y para potenciar derechos, defender los derechos logrados, y articular, por supuesto, con distintos grupos y organizaciones y hacer propuestas para ver un modo cómo seguir adelante y poder transformar esta realidad. Les van a pasar luego, les van a las compañías de comunicación, como les dije, para que ustedes puedan enterarse un poco más de quiénes somos. Hay un QR donde estamos todas las que lo integramos, y también un poco más detalle de lo que nos proponemos y lo que estamos haciendo. Las dejo antes de darle la palabra a nuestra querida y ¿dónde está? Diana Mafía, quien es nuestra coordinadora ya casi oficial de la colectiva, eh, que no hace falta que presente, todas ustedes la conocen seguramente. Eh, Vamos a le voy a pedir al equipo de comunicación que ponga en línea, que nos haga escuchar unas palabras de saludo a nuestra queridísima Dora Barrancos. Y después, Diana, te dejo a vos. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas tardes. Victoria. Queridas, muy queridas compañeras de la colectiva, lamento muchísimo no ser de la partida hoy, justamente en que tendremos el enorme gusto de escuchar a esa querida y admirada compañera que es Sabina Frederick, gran ministra, gran ministra de Seguridad de nuestro país. Las abrazo muy fuerte, les deseo una jornada bellísima, de muchísimo debate, y un saludo también muy especial a las compañeras que han sido especialmente invitadas para dialogar con Sabina en el día de hoy. Abrazos y fuerza patria. Bueno, siempre inspiradora, Dora, y nos da entusiasmo y energía. Así que con sus palabras comenzamos esta actividad. Eh, Soy parte de la colectiva feminista federal por la democracia y los derechos humanos. Es un nombre largo, pero
donde cada palabra tiene un sentido, la condición plural, la condición federal, la condición feminista y el marco de derechos humanos. Parte de las actividades que tenemos son para nuestra propia información, para tener un marco más sólido en temas que nos preocupan. Uno de esos temas claramente es la inseguridad o los criterios de seguridad que se están aplicando, los criterios de represión y de persecución que se están adoptando. La idea maravillosa de invitar a Sabina Frederick fue de Nelly Minchersky. Al final de esta reunión ella va a hacer un cierre, pero le estamos muy agradecidas por esa iniciativa y a Sabina, por supuesto, por haber aceptado esta invitación. Sabina es especialista en seguridad, ha sido ministra, una extraordinaria ministra. No sé si la experiencia fue positiva o no, ya nos contará un poco acerca de lo que significa también la gestión pública de estas políticas. Sabina, muy bienvenida y la palabra es tuya. Bueno, la verdad que un placer, la invitación, un honor. Algunas, no sé si muchas de ustedes las conozco, nos hemos cruzado en diferentes momentos de la vida, de la gestión. Diana presentó mi primer libro en el 2004, no sé si te acordás, Diana, hace mucho tiempo. Bueno, Ani Cafiero, Nelly, agradecidísima también por la invitación. Dora, hemos trabajado en defensa muchísimo y después en el gobierno también de Alberto y de Cristina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo, la verdad que no soy muy buena en dar charlas y conferencias. Me gusta la conversación mucho más que la conferencia. Se lo dije a Virginia, con la que hablé la semana pasada. Entonces, simplemente voy a tratar de este, reflejar lo que yo pienso, he recogido de este primer año y medio de mi ley. Puedo hablar de mi experiencia en la gestión también. He escrito un libro que se publicó el año pasado tratando de capitalizar, no para mí, sino para los que me sucedan, en el ejercicio de esa tarea u otras asociadas a la seguridad, para pensar un poco la seguridad en relación a otras áreas del Estado. O sea, la seguridad como una arena o como un campo bastante nuevo en la agenda pública, no tiene tanto tiempo como problema y en el ámbito nacional, el Ministerio de Seguridad este, que ocupó Nil, la agarré como primera ministra, recién se crea en el 2010, y hay una serie de razones que tienen que ver con la historia argentina, pero también tienen que ver con qué es el estado de bienestar o qué ha sido el estado de bienestar, ¿no? En las décadas pasadas, que explican por qué se agranda la agenda de inseguridad o de seguridad. Pero puedo ir ahí si me piden o si quieren que hable de eso. Em, Así que, si les parece, comienzo por lo que yo veo de este gobierno en materia de inseguridad, em, que es, bueno, hay compañeros y compañeras, colegas que están hablando de un cambio de régimen en varias áreas, ¿no? No solamente en seguridad. En seguridad ha habido algunos intentos de modificación normativa profunda, pensando en lo que es la concepción de la seguridad en Argentina, que, bueno, se ha gestado, como ustedes saben, en los comienzos de la democracia a partir de los años 80, 90, principios 90, con dos leyes claves, ¿no? La ley de defensa y la ley de seguridad. Eh, o sea, ha habido intentos del gobierno de Milei, de la mano de Bullrich, para modificar algunas leyes sustantivas que no han prosperado y otros que sí han prosperado, eh, porque el Congreso, como en otras áreas del Estado, el Congreso de la oposición, ¿no? Eh, dialoguista, le dio el voto a muchas de esas leyes. Eh,
Voy a voy a empezar por ahí, que es por lo más general, y después en todo caso vamos a los hechos de la represión y a los delitos que ocurren en los barrios populares, que son en general aquellos más preocupantes y los que afectan a las mayorías, ¿no? A nosotros nos afectan, nos lleva mucho tiempo a quienes estamos en el mundo más de la política, del activismo y la militancia, las detenciones por persecución política, las detenciones en manifestaciones, pero hay toda una serie de inseguridades que ocurren en los barrios populares de los que estamos un poco más distantes o ajenos, muchos de los cuales involucran a mujeres, ¿no? Bueno, entonces, yendo a la cuestión normativa. Yo no soy abogada, aviso, soy antropóloga, así que sé que hay unas cuantas abogadas aquí que de estos temas saben más que yo, pero solo para dar un panorama rápido de cómo estamos. Bullrich quiso, con mi ley, quiso reformar la ley de seguridad interior, eh, dándole a los militares facultades para intervenir en tareas policíacas. Ese proyecto de ley fue frenado en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Lo frenó la misma oposición dialoguista, López Murphy. Fue el encargado de llevar al último jefe de Estado Mayor conjunto, que es un general del ejército, del gobierno de Alberto y de Cristina, y él explicó con mucha contundencia y solvencia las razones por las cuales ese proyecto era un desastre, con lo cual no prosperó. En lugar de eso, lo que hizo el gobierno fue aprobar dos decretos en diciembre del año pasado que abren la puerta para que los militares intervengan en seguridad interior cuando el Ministerio de Seguridad declara que hay un objetivo de alto valor estratégico, que por supuesto no define el decreto, que en el caso en que las fuerzas de seguridad se ven superadas por esa amenaza, pueden convocar a las Fuerzas Armadas. Y además, en el segundo decreto lo que hace es modificar nuevamente, perdón si digo cosas medio complicadas, pero la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional se hizo en la gestión de Néstor, en el año 2006, gestión de Nilda Garré, el Ministerio de Defensa. Ese decreto fue muy importante porque lo que hizo fue eliminar la figura ambigua del enemigo externo, ¿no? Para permitir la actuación de las Fuerzas Armadas. Lo que hace la reglamentación del 2006 es decir, no, tiene que ser un Estado, no puede ser un enemigo externo porque eso abre la puerta para las nuevas amenazas, terrorismo, narcotráfico, etcétera. El gobierno de Néstor cerró la puerta, Macri cambió el decreto, Agustín Rossi como ministro de Defensa volvió a la redacción del 2006 y lo que hizo Milei fue volver otra vez a la idea de que los militares pueden intervenir frente a un enemigo externo, no un Estado, con lo cual narcotráfico, terrorismo y todo eso entra o crimen organizado en general. Con ese decreto movilizaron al ejército a la frontera norte, en Salta. Hay unos compañeros ahí de hijos de Salta que presentaron un amparo. No sé, creo que no les fue muy bien por la respuesta que dio el Ministerio de Defensa, porque aparentemente, bueno, aparentemente no estarían habilitados para hacer uso de facultades policiales, cosa que la Ley de Seguridad Interior prohíbe. Por ahora, yo creo que por resistencia del propio ejército no están haciendo nada, ¿no? Están haciendo como ejercicios de adiestramiento, pero no están actuando para detener. No sé si recuerdan que hubo una resolución que les permitía a los militares detener. Entonces, todo ese paquete asociado a la reforma de la Ley de Seguridad Interior, en esa división que es política de Estado, ha sido política de Estado en Argentina del año 92, desde la Ley de Seguridad Interior, de que militares se ocupan de la defensa nacional y fuerzas de seguridad de la seguridad interior, eso por ahora mucho no pudieron tocarlo, ¿no? Lo tocaron en términos normativos, pero en la práctica no está pasando nada. No pudieron pasar la reforma del Código Penal. Bullrich proponía llevar al Código Penal la reforma de la legítima defensa para que
su doctrina Chocobar termine siendo parte del código. No avanzó eso en la Cámara de Diputados, no sé por qué, pero no avanzó. O sea que no tiene, afortunadamente, porque era, bueno, obviamente le daba a la policía la posibilidad de disparar. Igual la policía dispara cuando cuando el supuesto delincuente está en fuga, pero bueno, esa modificación haría, por supuesto, que la policía estuviese aún más desatada de lo que está. Y tenemos la baja de punibilidad, que tuvo sanción en diputados, está pendiente su discusión en el Senado, no sabemos qué pasará ahí. Por suerte, por lo que pasó ayer, vemos que hay, para algunos temas hay frenos o hay decisiones que avanzan sobre la posibilidad de que los sectores más castigados por la motosierra la pasen un poco mejor en el futuro. Lo mismo pasó con un proyecto de ley de blanqueo de armas que tuvo media sanción, o sea, tiene sanción en la Cámara de Diputados, es un proyecto espantoso que lo que hace es que una cantidad de personas que no se sabe cuántas son, que tienen armas, inclusive adquiridas en el mercado ilegal, puedan disponer de esas armas durante 365 días, o sea, durante un año sin estar en infracción. O sea, todo ese tiempo es como el tiempo que tienen para poder hacer el trámite de legítimo usuario. Bueno, eso tuvo aprobación en diputados con bastantes cambios, el proyecto no es igual, y por ahora en el Senado no se trató. O sea que lo que quiero decir es que hay frenos, ¿no? Que no se sabe bien por qué existen a eh, las peores medidas que Bullrich lleva adelante. Sin embargo, sí se aprobó una que no produjo el escándalo que yo creo debería haber producido, que es la mal llamada ley antimafias. Es una ley que fue ideada para frenar la violencia en Rosario. Fue presentada al Congreso en marzo o abril del año pasado. La violencia en Rosario bajó sin esa ley. Sin embargo, el proyecto avanzó, fue Puyaro a defender el proyecto de ley. Finalmente se aprobó casi sin cambios, con algunas modificaciones que introdujeron las provincias para tener para que los juzgados provinciales tuviesen mayor injerencia de la que el proyecto original les daba. ¿Por qué digo que es horrorosa esa? Primero porque nunca define que es una organización criminal, jamás. Con lo cual entra ahí hasta diría que organizaciones sociales, políticas, sindicales. Después porque infla el castigo, o sea, hay como una inflación penal si hay una persona que se considera parte de un grupo, todo lo cual es muy difícil, además hay que comprobarlo, ¿no? Pero, y en la ley no dice cómo. Si una persona comete un delito como homicidio y esa organización está integrada por otras personas que no cometieron ningún delito grave, pero son parte de la organización, a todos les cabe la pena mayor, la sanción mayor. Entonces, es, digamos, es el concepto de la asociación ilícita, pero con penas mucho más altas e inclusive introduce la figura de la Zona Especial de Investigación, que es la declaración, eso está aprobado, insisto, eso para mí es lo peor que hizo el Congreso en materia de seguridad. Crea una zona especial de investigación que habilita a que eh, las fuerzas de seguridad encuentran, bueno, evidencia, presentan la evidencia al fiscal, consiguen la autorización del juez para realizar un allanamiento o para realizar una intervención telefónica. Y en el allanamiento encuentran o en la intervención encuentran que hay más personas o más lugares que deberían allanar, ¿no? Para avanzar en la investigación. Bueno, pueden hacerlo informando posteriormente al juez, ¿sí? Entonces, habilita los allanamientos en cadena, las escuchas en cadena, sin que el juez dé la orden, ¿no? Simplemente se le informa al juez posteriormente y introduce digamos,
algo que también lo introdujo Santa Fe, y lo está aplicando desde hace casi un año, que es la posibilidad de detener por averiguación de delito y tener a la persona hasta 30 días averiguando el delito. ¿No? 30 días. Bueno. Bullrich ya pidió por resolución a Santa Fe que declaren zona especial de investigación Rosario. No sé qué pasó, pero bueno, eso avanza. Lo que, lo que sí generó un gran revuelo, insisto, y no esto, que me parece que es mucho peor, inclusive cuando se produjo la manifestación de los jubilados que terminó con Pablo Grillo herido por el disparo de un lanzagases por un gendarme, Bullrich esa noche tuiteó que aplicaran la ley antimafia a quienes habían sido parte de el revuelo que se produjo en la plaza, ¿no? Cosa que por suerte no prosperó, pero esa ley está pensada para perseguir también políticamente, fundamentalmente. Y no sé cómo los sindicatos, no sé por qué los sindicatos no frenaron esto, bueno, supongo que porque tienen algunos arreglos paralelos, pero la verdad que es muy es temerario que una ley como esa haya sido aprobada. Entonces decía, lo que sí causó mucho revuelo y hizo que a varias compañeras y a mí, yo formo parte junto por ser parte de un instituto que creamos a mi salida del Ministerio de Seguridad, el Instituto Enfoco, de una red que se constituyó también como el colectivo que ustedes integran, la Red Federal en Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos. Eh, bueno, ahí fue convocada, ahí está María Carmen Verdú, está la Correpi, fue convocada muchísimo por la sanción de este decreto que es el 383, que modifica la Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina. Eso ocurrió el 14 de junio pasado y generó un tremendo revuelo. No sé si lo recuerdan, es la creación de una suerte de FBI argentino, o sea, transformar la Policía Federal en un FBI argentino. ¿Por qué causó tanto revuelo? Yo creo que porque fue en el contexto en el que se estaba tomando la decisión de detenerla a Cristina Fernández de Kirchner, llevarla, bueno, que la condena la cumpla en prisión domiciliaria o no. Estaba en ese escenario, Bullrich saca este decreto, que es acompañado por 3 decretos más que se sancionaron el 8 de julio, el último día de las facultades delegadas, que modifica las leyes orgánicas o los estatutos de las otras 3 fuerzas federales. Policía Federal el 14 de junio y las otras 3 eh, el martes pasado. Bueno, yo tuve un par de intervenciones sobre el tema de este decreto de la federal, me puedo extender mínimamente. Eh, es un, o sea, es un decreto que yo creo que que tiene algunas cosas peligrosas, pero no tanto, insisto, como la ley antimafia. Básicamente, ¿por qué? Porque reproduce lo que deroga el mismo decreto. La ley orgánica de la Policía Federal habilitaba a la Policía Federal a detener sin orden judicial por hasta 10 horas. Lo que hace Bullrich es dejar ese artículo en el nuevo decreto, en la nueva ley orgánica. Eh, introduce, reproduce lo que el Código Procesal Penal mantiene, que es la posibilidad de realizar requisas sin orden judicial. Requisas que se hacen todo el tiempo en la Argentina. Nosotros nos escandalizamos cuando se hacen en Buenos Aires, pero en la zona de frontera, la gente que cruza o que se mueve por Misiones, por Corrientes, por Salta, tiene que soportar que la gendarmería la pare 40 veces, le haga bajar, le revise los bolsos. O sea, es algo que se hace y está habilitado. Lo que no estaba y que ella incorpora, estaba en realidad en una resolución que ella aprueba, las resoluciones no las nombré, pero hay varias resoluciones que son complejas, ¿no? Complicadas. La peor es el protocolo del cual todos hablamos ya, de diciembre del 2023, que deroga el protocolo de Nilda Garré, que estaba orientado a
la contención de las manifestaciones, la prohibición del uso de armas letales. Bueno, la derogación de ese protocolo que hace Bullrich en diciembre del 2023 es la inauguración e inicio de toda esta catástrofe, ¿no? Ahora, les decía que uno de los elementos que introduce es la posibilidad de hacer análisis de fuentes digitales abiertas sin orden judicial. Ese artículo eh, lo vuelve a incluir en los decretos de la policía, solamente en el decreto de la Policía Nacional Aeroportuaria, no en el de Gendarmería ni en el de la Prefectura. O sea, lo incluye en el de la Federal y en el de la PCA, que debe pensar que son las policías, no sé por qué lo hacen esas dos y no las cuatro. La verdad es que eso, digamos, eso es algo que ya estaba en la creación de la unidad de inteligencia, eh, inteligencia artificial aplicada a la seguridad, que creó el año pasado. O sea, está todo mal, pero lo que quiero decir es que no es que esto eh, incluya algo que no estaba, ¿no? Había cosas malas que no se cambiaron, en mi entendimiento. Uno de los problemas que la Argentina ha tenido en los últimos 20 años es que el Código Penal no se modificaron algunos artículos del Código Penal que la verdad que deberían haberse modificado o eliminado. El artículo 100, no, creo que es el 192 194, que pone, eh, pone el delito de impedir la circulación por encima o en paralelo el derecho a la protesta. Bueno, es un artículo que debería haber sido dinamitado hace mucho tiempo, y es el que les da a todos estos que hablan y algunos que forman parte de nuestro espacio, quiero decirlo muchas veces, el argumento de que el derecho a la circulación es simétrico al derecho a la protesta. Este, entonces, iba esto. En el 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sanciona al Estado argentino por el asesinato de Walter Bulacio, que se produce a principios de los 90, mucho tiempo después. Y le ordena al Estado argentino eliminar del Código Penal y de las leyes orgánicas de la policía los artículos que lo que hace que Bullrich vuelve a poner, ¿no? En estos decretos. Bueno, el Estado argentino no lo hizo. Es cierto que en el 2004 se produce el secuestro y asesinato de Axel Bloomberg, y lo que hace el gobierno argentino es habilitar el recrudecimiento de las penas. Pero bueno, digo, hubo muchos fallos para limitar la discrecionalidad de la policía después del 2003 por efecto de la lucha de los organismos de derechos humanos y muchos referentes, muchos abogados, ¿no? Que han trabajado para frenar la discrecionalidad policial, pero el código no se modificó. Entonces, lo que hace Bullrich es repetir lo que ya estaba, en algunos casos. Y entonces, acá yo quiero decir algo que creo que es para mí importante de tener en cuenta y que me parece que es importante también para no caer en la provocación, que es cosa que hacemos todo el tiempo, ¿no? Así que, lo que hace Bullrich eh, eh, es obligarnos a hablar mal de ella, ¿no? Como espacio progresista. Progresista, garantista, saca presos, a favor de los delincuentes, toda esa cantidad toda esa narrativa, ¿no? Que se instaló en la Argentina sin la posibilidad de nuestro lado de desarmarla, de dar la vuelta. Podemos discutir por qué no pudimos hacerlo, por qué no podemos hacerlo, pero eso es así. Todas las semanas tira algo Bullrich, o una resolución, o un decreto, todo el tiempo nos hace hablar, y lo que básicamente consigue es fortalecer para mí su posición. Porque su posición, que quiere decir, es toda esa opinión pública que le da una imagen positiva porque la considera la garantía del orden, ¿no? Aunque en realidad lo que hace básicamente es provocar desorden. En las protestas se ve claramente el desastre que es, inclusive el operativo de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad están
recontraperdidas con las órdenes que tienen que cumplir y con ese protocolo inaplicable que dejó en diciembre del 2023. Eh, Ahora, al mismo tiempo, lo que el decreto 383 muestra es para mí una cierta debilidad que va teniendo Bullrich al interior del gobierno nacional, de ese triángulo de hierro, ¿no? Que ella no integra, Santiago Caputo, Karina Milei y el propio presidente. ¿Por qué digo esto? Porque o sea, el Ministerio de Seguridad redactó un proyecto que hizo circular en enero de este año, a mí me llegó por gente que conozco de la Federal, que está indignada, indignada. Eh, y en esa versión había un considerando que declaraba la emergencia en seguridad, declaraba la emergencia de la Policía Federal y la habilitaba a ella a hacer compras sin control durante 2 años. O sea, caja, ¿no? Eso es caja, o sea, para que no tenga denuncias de corrupción. Bueno, ese considerando lo volaron, sí, ahí perdió claramente una batalla, no sé si con Toto Caputo, con Santiago Caputo, no sé. Y después hay muchos pasajes del decreto, que en realidad, más que crear un FBI, lo que hace es mezclar investigación criminal con inteligencia criminal, convierte a la Policía Federal en una especie de aparato de inteligencia, cuando en realidad ya tiene muchas de esas facultades, no hace falta ni siquiera mencionarlas. O sea, además la ley de inteligencia regula algunos de los aspectos que se mencionan en el decreto, pero me parece que eso está también vinculado con una disputa interna, o sea, con la necesidad que tiene ella de llevarle a el jefe o la jefa, no sé cómo ser, alguno de los dos, em, sus aportes en competencia con Santiago Caputo, que es el que tiene la torta, ¿no? O sea, el tipo que tiene un montón de dinero que la Comisión Bicameral no sé si está controlando, pero que es mucho, y ella no lo tiene. Entonces, hay también en ese decreto para mí una lectura que yo creo que hay que hacer más de tipo política. Yo a ella obviamente no la veo, pero conozco gente que la ha visto. Yo estuve afuera unos meses y gente que la vio afuera, eh, y parece que no está bien. Entonces, yo creo que también este decreto que es medio mamarracho, el de la federal especialmente, tiene ese componente, ¿no? Entre otros que si quieren puedo mencionar sobre cómo ella piensa la conducción de la policía, bueno, cómo el problema que hay dentro de las fuerzas que están ganando salarios como toda la Administración Pública Nacional de miseria, bueno, todo lo que eso significa. Esto para un panorama de. Ustedes me interrumpen cuando quieran, ¿eh? Yo estoy acá. Yo si no sigo hablando. Pero esto para dar un panorama de dónde estamos parados con la gestión de seguridad de Bullrich y los efectos que yo creo que esto tiene sobre el personal. No solo por los salarios que están cobrando, sino también por la contradicción que existe entre llevarlos desde hace un año y medio, prácticamente todas las semanas, a pegarle a los manifestantes, que algunos, bueno, la policía por ahí puede pensar que está haciendo el bien, pero con los jubilados es un poco más difícil pensar que están haciendo el bien. Em, Todo eso es un caldo de cultivo que complica también la conducción de la Policía Federal. Hay ruidos con la autoridad máxima, en fin, ahí hay un problema. Y yo creo que este decreto, que además deja muchos artículos librados a la discrecionalidad del Ministerio de Seguridad, eh, para mí es un mecanismo de conducción vía la extorsión, ¿no? Vía la amenaza. Me parece que funciona un poco así. Este, mm, bueno, eso a nivel nacional. Eh, Después puedo conversar sobre lo que está pasando en los barrios populares o lo que yo conozco que está pasando en los barrios populares. Eh, y bueno, ahí hay primero una quita de apoyo del Ministerio de Seguridad de la Nación. No hay fuerzas federales por lo menos en el conurbano.
no hay algunas en las estaciones de ferrocarril, pero no hay patrullaje en las calles, está todo asignado a la policía de la provincia. Eh, em, Hay, bueno, digamos, muchas dificultades para vivir en los barrios populares, sobre todo para circular después de cuando se hace de noche. Gente no circula, tiene miedo de la gente que antes circulaba con más frecuencia, porque conocía el barrio. Y después está la demanda, tampoco es una demanda nueva, eh, de que, bueno, hay muchos, esto que tiene que ver un poco con la discusión sobre la baja disponibilidad, ¿no? Eh, Muchos jóvenes, no decir chicos jóvenes, conocidos en el barrio, conocidos por que los vecinos los vieron crecer, saben quiénes son, dónde viven, quiénes son los padres, saben su historia, etcétera, pero son irrefrenables y cometen delitos violentos. La mayoría son adictos, o sea, son adictos, venden droga, delinquen, o sea, están atrapados en una trama de la cual es muy difícil salir y de la cual tampoco el Estado ha tenido recursos o ha destinado recursos para ocuparse de esos niños. Yo lo que veo es que el esfuerzo de contención lo están haciendo los municipios. Estoy hablando básicamente del conurbano, que es el lugar que yo más conozco, ¿no? No puedo hablar de las provincias. Bueno, puedo hablar sí, de los casos que voy siguiendo, que es el caso de las comunidades mapuches en el sur, o el caso hemos estado trabajando con Ana de Cacopardo, que dijo que por ahí se conectaba, de Jujuy. Pero lo que más conozco es el conurbano, y lo que yo veo ahí es que hay un esfuerzo muy grande de los intendentes por contener, acompañar, por estar presentes, y circular en los barrios, por responder de todas las formas posibles a los conflictos, en fin. Hay una, Hay un colchón y una contención que están haciendo ellos con apoyo de la provincia de Buenos Aires, pero que exige poner el cuerpo de todos los funcionarios, de todas las jerarquías, y eso no lo hace la provincia. Por ahí la provincia lo que hace es girar recursos, o ayudar con algunas obras que quedaban inconclusas. Y bueno, y eso me parece que está colchonando, además de, todos sabemos, el aumento que el gobierno le ha venido dando a la asignación universal por hijo y a la tarjeta alimentar, ¿no? Que es la razón por la cual la pobreza eh, habría disminuido, entre comillas. Eh, bueno, no sé, yo dejaría ahí, puedo hablar, no sé, 2 horas, pero me gustaría que, no sé, un poco conocer cuál es le decía a Virginia, la demanda, ¿no? Las preguntas o las cuestiones que más les interesa conversar. Gracias, Sabina. Está previsto que haya intercambio, así que pongo el acento en algo que mencionaste sobre cómo se criminaliza entonces, como si fueran organizaciones peligrosas, las organizaciones sociales, las Ujú. organizaciones políticas y las organizaciones sindicales. Y una de las cosas que pensamos para iniciar este intercambio es invitar a algunas compañeras, en particular a Mirta Israel, que es actriz y que se dedica a comunicación en la organización Pañuelos en Rebeldía, a Norma Morales, que es secretaria adjunta de la UTEP, de la Unión de Trabajadores por la Ujú. Producción Popular, y a Yamil Sokolowski de la CTA, de la Secretaría de Género y Diversidad. Entonces está previsto que tengan 5 minutos cada una para traer precisamente estas realidades que mencionabas, las realidades de los barrios, las realidades de las organizaciones populares, el tipo de persecuciones específicas que están recibiendo y que han recrudecido, y podamos entonces después iniciar un diálogo también con algunas de las personas y organizaciones que están hoy presentes en esta reunión, y puedas entonces iniciar este diálogo que es muy esperado. Entonces le doy la palabra a Mirta Israel de Pañuelos en Rebeldía.
Bueno, muchas gracias, Diana. Muchas gracias por la invitación. Quiero aclarar que estaba invitada Claudia Corol, que es de Pañuelos en Rebeldía también, que no pudo y me pidió a mí que la reemplace, pero estar a la altura con tantas compañeras ahí, con tanta trayectoria. Em, Quería corregir una cosita. De Pañuelos en Rebeldía somos educadoras y educadores populares, pertenezco ahí y pertenezco también a hermanas y hermanos de detenidos desaparecidos y esta multiplicidad de militancias. Siendo actriz, pertenezco a Actrices Argentinas y Unidas por la Cultura. Así que mi palabra es desde ese lugar, ¿no? Mi palabra tiene que ver con el territorio de la cultura y del arte, ¿no? Que no son una misma cosa. Eh, y en todo caso, y como educadora popular, eh, y tiene que ver con también cómo nombramos las cosas, por lo menos desde nuestro lugar de feminismos populares, que integramos feministas de la Via Yala, y, y nos cuesta pensar en nombrar a las fuerzas de seguridad como tales, las nombramos como fuerzas represivas. Digo porque eso nos coloca también en otro lugar a la hora de pensar eh, eh, todas las leyes estas y el accionar del Estado en su fase represiva, digamos. Y entonces, al mismo tiempo, en esta tarea de participar de diversos espacios, eh, está el tema de las organizaciones, ¿no? Que vos planteabas, Diana. Eh, en los barrios han atacado, y en el conurbano y en el conjunto del país, justamente a muchas de las organizaciones que eran contención, en el mejor sentido de la palabra, de muchos de esos jóvenes, eh, eh, y que los atacan por supuesta corrupción y demás, cuando en realidad eran los espacios de comedores populares, ¿no? Que este gobierno le dio a los evangelistas, ¿no? Porque hay que recordar que este gobierno, una de las cosas que firmó es darle un montón de dinero a las iglesias evangélicas para que justamente estén en los barrios, eh, y no para promover que la gente se organice y se defienda de estas políticas. Entonces ahí me parece que hay una pista que es en la que yo puedo opinar, que es cómo recuperamos la capacidad de organización y de construcción de redes que desde los feminismos supimos y sabemos hacer muy bien, ¿no? Después de tantos años y tantos logros, tantas conquistas, pero que hemos sufrido algún tipo de retraimiento, ¿no? Con toda esta andanada de ataque sistemático y cotidiano del gobierno. Entonces, me parece que hay una pista a trabajar desde lo que pensamos, desde los feminismos, que no es tanto desde la mirada de la seguridad, sino del cuidado. Y entonces, y el cuidado no en el sentido de cuidado individual, sino el cuidado colectivo. Eh, Quizás en muchos lugares venimos debatiendo cómo recuperar esa capacidad, recordarla, traerla de la historia también, y entonces implica un desafío de formación para saber cómo tenemos que poner el cuerpo en este momento, porque no es solo poner el cuerpo en las marchas, que hay que hacerlo, junto a los jubilados, las jubiladas, el Garrahan, que muchos venimos ahí sistemáticamente estando, sino cómo lo ponemos en esta construcción cotidiana de recuperación de redes, donde sabemos donde hay redes, donde hay construcción colectiva, hay menos mirada desconfiada del vecino, ¿no? Porque uno lo que ve es esto, desconfía del vecino porque lo conoce, pero ahora está en un momento crítico porque no hay futuro, no hay trabajo, no hay proyecto. Entonces, recuperación de proyecto también, ¿no? Eh, eh, y recuperación o construcción de otro sentido común, ¿no? Porque puede venir quizás otro gobierno y decir, bueno, nosotros tenemos otro concepto de la seguridad, pero está instalado en el sentido común de mucha gente y por lo tanto
por lo que votó a este nefasto, no necesariamente va a estar la comprensión de esa propuesta. Entonces, ¿cómo construimos, cómo vamos construyendo la comprensión de una propuesta que no tiene nada que ver con la que nos propone este gobierno? Y ahí hay una tarea de hormiga, una tarea de reconstrucción de las organizaciones, eh, y entender que, por lo menos pienso yo, no es que la Bullrich está loca o desquiciada, sino que de verdad vienen por todo. Digo, por ahí está loca y desquiciada también, pero es parte de un proyecto en el que vienen por todo, ¿no? Por todo, sobre todo por los territorios donde se encuentran los bienes naturales que ellos necesitan entregar, claramente, ¿no? Y como es el agua, fundamentalmente, y por eso está Elstein a la cabeza también, aunque no lo nombran, del gobierno de Milei, que es el dueño de IRSA, ¿no? Que, bueno, de proyectos enormes que están haciendo cosas terribles en los territorios, ¿no? El pueblo mapuche sabe bien de eso. Bueno, no me quiero extender mucho, pero me parece que hay un eje donde por lo menos yo visualizo que desde las organizaciones populares sí podemos construir y sí podemos trabajar, que es la construcción de red, la construcción de organización, el reencuentro, espacios de diálogo, de manera de ir construyendo otro sentido común y no el que terminó imponiendo, eh, se terminó imponiendo y terminaron, eh, mucha gente avalando este, a este gobierno que, claro, no dijo todo lo que iba a hacer, pero sí dijo muchas de las cosas que está haciendo. Entonces, bueno, me parece que ahí está un gran desafío de las organizaciones, de los feminismos fundamentalmente, porque ya lo hemos hecho y en todo caso tenemos que recordar eso que hicimos y también eh, construir nuevas herramientas, ¿no? Eh, el otro día participé de una asamblea de teatristas en Buenos Aires, porque se hizo una gran actividad en todo el país, y escuché a muchos jóvenes, lo cual me alegró, diciendo que hay que abandonar las redes sociales, basta, y han hecho una asamblea y no han dado la opción de hacerla por Zoom al mismo tiempo, porque dicen que necesitamos los cuerpos, las cuerpas, con presencia, mirarnos a los ojos. La construcción desde ese lugar, aunque sintamos que retrocedamos en un punto, pero es lo que va a garantizar que no sigamos desconfiando del vecino, ¿no? Entonces, me parece que este es el aporte en principio que entiendo que puedo hacer desde esta mirada de lo cultural y de la educación popular. Muchas gracias, Mirta. Y les recomiendo que vean el chat porque allí hay algunos aportes de las compañeras. María Noel dice, soy Noel de Rosario y formo parte del Observatorio de Violencia. Cristina Abois dice, muy bueno conocer con más detalle la ley antimafia que nos relató Sabina para generar miedo en las organizaciones que reclaman derechos y criminalizar la propuesta. En Chaco, fiel al gobierno nacional, se triplicó la fuerza policial con sueldazos, donde en cada marcha tenemos restricciones policiales muy amedrentadoras. Y Cristina Catano dice, acuerdo con la tarea de reconstrucción que propone Mirte, que me parece que tiene que inspirarnos, de reconstrucción de nuestras organizaciones, pero nos preocupa muy especialmente el papel de las escuelas como primer ámbito de vínculo con el Estado, de las familias y les pibes. Y Flavia habla de detenciones ambientalistas en la lucha por la defensa del agua, la ley 7722 en Mendoza. Es para analizar cómo se traman esta inflación punitiva y defensa de los recursos estratégicos como el agua o atajar esos negocios a los cuales Mirta se refería. Bueno, tenemos ahora 5 minutos para escuchar a Norma Morales, secretaria de la UTEP, que seguro que tiene también muchas cosas para decirnos. Ahí está. ¿Cómo están, compañeras? Gracias por la invitación. La verdad que es un placer compartir estos momentos con todas ustedes. Muchas no las conozco, pero obviamente
tienen un gran recorrido de la militancia, ¿no?, en nuestro país. Una vez más, gracias Virginia por invitarnos. Bueno, yo soy secretaria adjunta de la UTEP. La UTEP es el Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Bueno, cuando Virginia nos invitó y en particular con este eje, ¿no?, el tema de la persecución política, la persecución mediática y la cuestión de la seguridad y la inseguridad que estamos atravesando, en particular en los barrios de nuestro país, obviamente le dijimos 5 minutos. Bueno, en 5 minutos tenemos que, ¿no?, comentarles un poquito la realidad que estamos atravesando. Bueno, claramente vemos que este gobierno está ejecutando con mucha énfasis cambios muy profundos, ¿no? Esos cambios muy profundos en relación al Estado y al sector en particular el sector de los barrios populares, ¿no? Y estos cambios profundos que vemos que con mucho incremento es en cuestión al lugar donde nosotros militamos, los movimientos sociales, no solamente la cuestión del crecimiento de la inseguridad en relación al delito, sino también el crecimiento del el desempleo, el desmantelamiento de un montón de políticas públicas que eran lo que garantizaba, ¿no?, nuestros derechos, y sumado a eso, ¿no?, también el tema del incremento de la criminalización de la protesta, ¿no?, a través del protocolo antipiquete, que claramente vemos, observamos que son las mismas recetas con un gobierno neoliberal, ¿no? Yo empecé a militar en el 2001 y obviamente eran las mismas recetas. Obviamente que con este gobierno se enfatiza mucho más, pero bueno, cuando hay ajuste hay represión, ¿no? Cuando hay ajuste, claramente el sector que más los padece es el sector de los movimientos, donde construimos los movimientos sociales, que es en los barrios populares. Y que obviamente vemos que es una nueva forma de disciplinamiento también social. Nosotros vemos cuando salimos a las movilizaciones a la calle, eh, esa persecución a través de que nos filman cada vez que nosotros salimos a las movilizaciones, nos intima, digo, de hecho, nosotros siempre planteamos de que el ensayo que hizo de disciplinamiento social este gobierno arrancó con los movimientos sociales, ¿no? Y en particular con las mujeres de los barrios populares. Entonces, fuimos el primer blanco de ensayo de parte de este gobierno, ¿no? Entonces, ha logrado construir un relato de deslegitimación del trabajo que venimos haciendo, en particular las mujeres, ¿no?, de los barrios populares, que nosotros somos las cuidadoras de los barrios populares, y que ha construido, y este relato caló mucho en la sociedad, ¿no?, en donde planteando de que las cocineras, las cuidadoras comunitarias, nos robamos los pocos alimentos que nos quedaba, y eso puso también en peligro la confianza construida, ¿no?, con nuestra comunidad. Entonces, digo, y no solamente con eso, conforme con eso este gobierno avanzó con el desmantelamiento de un montón de políticas públicas que fortalecían, ¿no?, el desarrollo de la economía popular. En particular de las cuidadoras comunitarias, digo, las cuidadoras comunitarias siempre en momentos de crisis son las que se ponen en primera línea, y a ellas nos han congelado, ¿no?, el salario. No conforme con eso, el tema de la persecución a través de la justicia. Han utilizado la justicia como una herramienta también de intimación, ¿no? Digo, esas denuncias que después terminó con un acto muy que nos estremeció. Nosotros, digo, nosotras somos mujeres que las que llevamos adelante en nuestros hogares, y padecer, ¿no?, las consecuencias de una denuncia anónima porque nos robamos 1 kilo de harina, los allanamientos, ¿no? Entonces, eso es algo que nunca nosotros pensamos
que íbamos a pasar, ¿no? Digo, porque las cuidadoras comunitarias nos pusimos al frente para garantizar un montón de tareas esenciales porque amamos nuestro país, amamos nuestro pueblo, amamos nuestra comunidad, nuestro barrio. Entonces, la respuesta que hoy que tenemos de parte de este gobierno, en vez de valorar, ¿no?, ese esfuerzo, en vez de valorar ese trabajo, la única respuesta que tenemos es la persecución y la utilización de la justicia como una herramienta de intimación, ¿no? Entonces, pero vemos claramente que este gobierno utiliza esta herramienta, obviamente, porque hay algo construido ahí en el territorio que es la organización comunitaria, que ni por más desmantelamiento que nos haga, ni por más allanamientos que nos haga, eh, esa red comunitaria sigue más viva que nunca, ¿no? Entonces, siempre en momentos de crisis, esa red es como, no, es como que al 100% se pone, ¿no?, en acción y es lo que este gobierno siente la amenaza, ¿no?, de que a través de esa organización desde ahí es el corazón y es el coraje o la pasión o el empuje que nosotros le ponemos eh, para seguir cuidando a nuestra comunidad, ¿no? Entonces, obviamente que, digo, ante el desmantelamiento de un montón de programas que hacían para fortalecer el desarrollo de la economía popular, eh, vemos claramente que este gobierno fortalece el mercado, ¿no? Y obviamente que quiere debilitar esa nueva forma, ¿no?, esa nueva economía que hemos inventado el sector de la economía popular. Entonces, eh, siempre cuando hacemos la asamblea, nosotros digo, ante el ajuste, la respuesta va a ser siempre más unidad, ¿no?, más unión, y lo vamos a hacer, ¿no?, con la soya, lo vamos a hacer a través de la feria, lo vamos a hacer a través de los emprendimientos productivos, lo vamos a hacer a través de las asambleas con nuestros cartoneros en la calle, porque digo, es la respuesta contrahegemónica que tenemos que seguir amasando, ¿no?, y que la que tenemos que seguir contagiando para esa comunidad, ese vecino que hoy está desesperanzado, ¿no? Entonces, siempre desde el sector, al menos el sector de los barrios populares, vamos a encontrar una respuesta, ¿no? Entonces, me parece que ahí también es la amenaza que siente este gobierno hacia el sector, ¿no?, de los sectores de los movimientos sociales, el sector de los barrios populares, que siempre desde acá vislumbramos esperanza, ¿no? Siempre desde acá vislumbramos esa energía o esa fuerza o ese coraje o esa pasión o ese fuego, ¿no?, que nos nace y que se renueva todos los días en función para seguir cuidando a nuestra comunidad. Entonces, yo creo que eh, hay actores, hay sujetos, ¿no?, con las que convivimos durante muchos años y que hoy terminan siendo como los únicos que dan respuesta, ¿no?, y se nota cuando el Estado se retira, ¿no?, de un barrio, ya sea un estado, en este caso el Estado Nacional, se retira del barrio con diferentes políticas públicas, eh, y cuando vemos que no alcanzan las respuestas que intentamos traer a través de los movimientos sociales, a través de las redes construidas, eh, hay un sujeto ahí que hoy está más activo que nunca, que es el narco, ¿no? Y que hoy es el único que da respuesta, ¿no?, en el marco para paliar la situación económica, ¿no? Entonces, el narco termina siendo como el sujeto un poquito querido de la sociedad, ¿no?, un poquito querido de la comunidad, porque es el sujeto que hoy da respuesta, es el sujeto el que hoy es el prestamista del barrio. Y es peligroso, obviamente, digo, porque el tema hay un préstamo y es muy accesible, pero el tema de la devolución es muy intimante, ¿no? Y los préstamos son semanales o quincenales. Si vos no les devolvés, eh, la forma claramente más cruel que te intiman es viniéndote a tocar la puerta de tu casa. Y no solamente una vez, varias veces.
Y si no hay respuesta en la puerta de tu casa, te espera en la esquina de tu barrio. Entonces, obviamente, digo, es peligroso eso. Obviamente que nosotros las organizaciones sociales intentamos todo el tiempo destruir eso, que eso no siga creciendo, pero bueno, hay situaciones en donde, obviamente, que nos sentimos desarmados. Pero bueno, aún así, la organización comunitaria, aún así, esa red que hemos construido durante muchos años, eh, está, ¿no? Está ahí permanente. Pero bueno, son consecuencias muy crueles que venimos padeciendo el sector de los barrios populares ante el contexto económico que estamos atravesando. Em, bueno, Norma, yo me estoy pasando, pero quiero terminar con una frase que me encantó y quería compartirla, que es del economista Luis Coragio, ¿no? En respecto de la economía popular y ante este gobierno, ¿no? Dice, los sectores populares construyen un proyecto de vida allí donde el mercado niega la vida. El problema para los gobiernos neoliberales y fascistas no es que no trabajen, es que lo hagan sin ellos. Gracias, compañera. muchas gracias, Norma. Nos diste en pocos minutos un panorama muy intenso de los aspectos positivos y esperanzadores, como es que las alianzas populares, los lazos comunitarios no se han cortado. Va a ser más difícil romper con esos lazos y en algunos casos incluso se han fortalecido para sobrevivir. Y también esta contracara de que al Estado lo reemplazan los narcos, y no solo como prestamistas, también sosteniendo muchas veces las escuelas o algunas construcciones, algunos aportan un camino dentro del barrio, porque les conviene a ellos, pero le hace bien a todo el barrio. Entonces, esto que vos mencionás, este cambio subjetivo, los narcos quizás ya no son el peligro, el enemigo, sino que ante el abandono son una salida posible, una alianza posible. Mucho para pensar y seguramente Sabina nos va a ilustrar con respecto a esta aparente contradicción. Pero muchas gracias por haber tenido esta reflexión tan profunda. Y finalmente, entonces, finalmente no, nuestra última invitación para sus 5 minutos es con Yamil Sokolovsky, que es secretaria de Géneros y Diversidades de la CTA. Yamil, y luego vamos a dar una participación un poco más abierta. Yo te pido, Sabina, que vos vayas anotando, porque al final vas a tener entonces la posibilidad de un comentario y luego vamos a tener un cierre con Nelly Minchersky. Así que, Yamil. Bueno, ¿qué tal, compañeras? Gracias, gracias Diana, gracias compañeras de la colectiva federal. Lo primero que les voy a decir es que no me importa que Norma se haya extendido un poco en el tiempo, le daría gustosa a mis 5 minutos, pero porque es un gusto escucharla, pero también porque, bueno, yo represento a una central que, como ustedes saben, no solamente incluye a trabajadoras y trabajadores organizados en sindicatos convencionales, sino también a organizaciones del territorio, ¿no? Desde su propia constitución, la CTA, allá por los 90, ¿no? Definió proponerse también como un espacio de representación para quienes estaban en el desempleo o en la informalidad, ¿no? En una situación que devenía rápidamente muy muy significativa, ¿no? Y estructural, finalmente. Y la realidad que está describiendo Norma también habla de lo que pasa en los lugares del territorio donde también tiene representación nuestra central, ¿no? Entonces, bueno, me representa y también describe claramente esa situación. Y también retomo algo bueno, que Norma estaba diciendo también al comienzo, bueno, que también se planteó y que nosotras venimos, bueno, como intentando diagnosticar desde el comienzo del periodo de gobierno de Milei, y es lo que implica en el proyecto político, económico, cultural que hoy encabeza Milei, el ejercicio de disciplinamiento social, ¿no? No solamente como una dimensión
represiva, ¿no? Que acompaña las políticas de ajuste y que ya hemos visto en otros periodos, sino una estrategia que parece tener una profundidad mucho mayor, y también un despliegue en distintas dimensiones, ¿no? Entonces, en ese ejercicio disciplinador, por supuesto que lo vimos inmediatamente, ¿no? Con el establecimiento del protocolo llamado protocolo antipiquetes, ¿no? Era como la expresión más gráfica de eso, ¿no? De evaluación, de regulación del mercado ¿no? Anuncio de reducción del Estado y protocolo antipiquetes, ¿no? En esos términos, me parece, digo, subrayo esto porque la exposición que hizo Sabina, que le agradezco enormemente porque fue muy clara, muy didáctica, ¿no? Y muy precisa, eh, también habla como de la construcción de una batería de instrumentos que en buena medida no estamos terminando de dimensionar, ¿no? Y que en el fárrago de cuestiones que nos dispara, valga la expresión, este gobierno y la ministra de Seguridad, muchas veces se pierden, ¿no? Como, bueno, no terminamos de tener en claro por dónde va la cosa y cuántas cuestiones día a día, ¿no? Se van planteando y como armando esa estrategia. Ahora, esa estrategia, dije, bueno, como es una estrategia multidimensional, claramente una estrategia de disciplinamiento social dirigida sobre los colectivos organizados en nuestra sociedad y sobre la población en general. Entonces, como también bien decía Norma, sobre los llamados movimientos sociales, ¿no? La organización social en el territorio en primera instancia, pero también sobre el movimiento feminista, ¿no? También sobre las organizaciones de derechos humanos, sobre ciertas organizaciones políticas y sobre los sindicatos de una manera que tal vez tengamos que analizar o intentar analizar un poquito más. Eh, y esa estrategia de disciplinamiento no solamente supone o no solamente está ejecutada a través de el accionar de las fuerzas de seguridad, ¿no? Y el direccionamiento del accionar de las fuerzas de seguridad en un sentido claramente represivo de la protesta social, de la protesta y de la movilización social, sino el poder judicial y el poder mediático, ¿no? O el poder comunicacional, ¿no? Ahora sumando, ¿no? al ejercicio comunicacional o de construcción de sentidos de los medios de comunicación hegemónicos, el poder de las redes sociales, ¿no? Que es algo que está, me parece, bueno, claramente ahora eh, muy a la vista, que no hemos visto a tiempo y frente al cual no tenemos una estrategia clara y efectiva, creo, desde el campo popular y democrático. Y por lo tanto, esa estrategia de disciplinamiento no solamente implica digamos, un ejercicio directo de represión y también de persecución, sino también la instalación, digamos, de sentidos que legitimen esa represión y esa persecución, ¿no? El intento de desacreditar los espacios de organización colectiva, el intento de desacreditar las causas que movilizan a esos colectivos, eh, y, y, también digamos, de quebrar los sentidos que articulan el lazo social. Eh, y, y entonces, bueno, tenemos las situaciones de represión de la protesta callejera, bueno, que bien conocemos, ¿no? Con todas las implicancias que tienen, bueno, que claramente también se han dirigido contra las organizaciones sindicales en la medida en que han sido partícipes de la protesta social, en una situación donde creo que lo que vamos registrando es que
bueno, nuestra experiencia lo acredita, que cuanto más masiva y organizada es una movilización, menos posibilidades hay de que actúen, de que pongan en funcionamiento esos dispositivos o de que los lleven hasta sus últimas consecuencias, lo cual no es digamos, una garantía absoluta, pero sí, efectivamente, eso es algo que ocurre. A pesar, ¿no?, digamos, de lo que de todos modos implica la presencia policial en cualquier clase de manifestación, digamos, las intervenciones en el transporte público, en las estaciones, ¿no?, que también forman parte de esa instalación, ¿no?, de un sentido de estigmatización de la protesta y de quienes la activan, la promueven, la protagonizan. Después, en relación a las organizaciones sindicales, yo ahora estoy aventurando una hipótesis, bueno, así construida sobre la marcha, y es que ahí el ejercicio persecutorio parece estar, por el momento, más dirigido sobre la base de las organizaciones que sobre las conducciones, ¿no? Yo ahora estaba haciendo así, por eso digo, esto es un poco informal y sobre la marcha, pero estaba chequeando con mis compañeras, ¿no?, qué sindicatos tienen. Ayer estuve participando de una conferencia de prensa donde nos solidarizamos y acompañamos la denuncia de la situación de una compañera de AT Capital, trabajadora, abogada y trabajadora del Ministerio de Justicia, del área de Derechos Humanos, que además de ser delegada, es integrante de la conducción de AT Capital, a quien han despedido sin causa, ¿no? Entonces, estaba preguntando, bueno, ¿quiénes más, qué otros sindicatos, ¿no?, tienen así, una consulta rápida, tienen compañeros en función sindical que están siendo de alguna manera hostigados, o que han sufrido despido, o algún tipo de, bueno, o algún tipo de hostigamiento, ¿no? Y en general la respuesta que tengo es que son delegades, ¿no? No integrantes de las conducciones, mucho menos de las conducciones nacionales. Eso no quiere decir, digamos, que esas conducciones no estén en la mira. Yo creo que además hay bueno, en parte lo que estaba contando Sabina, particularmente en relación a la ley antimafias, creo que no suficientemente registrada por el mundo sindical en sus implicancias. Eh, pero bueno, y lo que deviene o puede devenir digamos, de la anunciada reforma laboral, que digamos que todavía no ha prosperado en su totalidad, sino a través de algunas decisiones, que fue frenada en algunos aspectos, pero bueno, sobre la cual está anunciado que van a volver. Pero bueno, en este momento parecería que nos encontramos como en ese estadio. Y hay otro lugar también de ejercicio disciplinador sobre la organización sindical, que no está dirigido sobre la organización sindical, sino sobre la clase trabajadora, porque la propia construcción de una situación de precarización, de desempleo y de empobrecimiento de la clase trabajadora es también en sí mismo, o pretende ser en sí mismo, también un factor de disciplinamiento social, ¿no?, y de obstaculización a la organización colectiva. Frente a eso, puntualizo o dejo planteadas algunas cosas. Bueno, Sabina preguntaba por qué, bueno, qué pasa con la respuesta de los sindicatos. No me voy a hacer cargo totalmente de la respuesta de los sindicatos por distintas razones. Creo que las respuestas no son, digamos, el modo en que las organizaciones sindicales están situadas en este escenario no es homogéneo, está claro. Eh, y, y además, porque algunas cosas que nosotras venimos advirtiendo,
y venimos señalando, no necesariamente son tomadas con toda la atención que esperamos en nuestras propias organizaciones que reivindicamos, que creemos que están en el camino correcto de la pelea, pero que todavía tienen mucho que aprender de la lucha, de la experiencia de lucha feminista. Y en relación con eso quiero decir que también me parece que que algo que nos está faltando frente a esta situación es nosotras que sabemos mucho de redes, poder llevar la lógica política de las redes, de la construcción de redes, más claramente al conjunto de las organizaciones de las que formamos parte o en las que intentamos incidir, precisamente porque para tener una comprensión más cabal de lo que está en marcha, de lo que está pasando y de lo que podría pasar, y del escenario social que nos están dejando, porque esto que señalaba Norma al final y retomaba Diana en relación a lo que está pasando con la llegada del narco en las condiciones en que estamos a nuestros barrios populares, es una situación que puede, junto con el proceso general de reconfiguración de la relación social en Argentina bajo la lógica de una dominación brutal, están generando un escenario sobre el cual va a ser muy difícil luego generar un proceso bueno, digamos, de reinstalación de lógicas solidarias y de construcción de perspectivas de justicia y de democracia. Entonces me parece que ahí, bueno, tenemos una tarea importante, pero también mucha voluntad y mucha inteligencia colectiva feminista para empujar. Muchas gracias, Yamil. Qué difícil es ir cerrando los discursos porque me quedaría horas escuchando a cada una y yo tengo que cortarlas. Les voy a leer un par de intervenciones en el chat, que les recomiendo que lo vean porque además están los datos de la colectiva para que puedan vincularse con nosotras. Fernanda Marchese dice: hola compañeras, qué interesante el conversatorio. Contarles por aquí, Tucumán, que la represión policial viene en aumento. Ahora tomó la forma de trencitos, operativos policiales que ingresan a los barrios populares en caravana para detener a personas sin orden judicial. Desde Andes interpusimos un habeas corpus colectivo sin una respuesta favorable del Poder Judicial. La Corte Provincial dijo expresamente que los operativos están habilitados por la ley orgánica. Creemos necesario interpelar también al Poder Judicial en estas situaciones de violencia policial e institucional. Para eso también Organización Popular. Y Emilia dice: me quedó sonando lo de poner el cuerpo y olvidar las redes sociales, sobre todo porque las juventudes se manejan por redes, y ahí está el fuerte del oficialismo. ¿Cómo podemos disputar discursos si dejamos la virtualidad en sus manos? Bueno, un desafío. Mirta Israel dice: la virtualidad está claramente en manos del enemigo. En realidad también nos estamos entregando y facilitando muchos datos desde una herramienta que ellos manejan. Ya han habido presos por tuitear en Jujuy y dirigentes procesados por haber publicado en contra del genocidio a Gaza. No digo que haya que abandonar las redes, pero tenemos que construir estrategias colectivas para utilizarlas a nuestro favor. Mayra Leciñana Banchar dice: atenti, las redes no hay que abandonarlas, hay que usarlas para nuestro beneficio. Bueno, Organización Popular. Quienes quieran intervenir, hay un botón abajo que dice reacciones, donde se levanta una manito y yo las puedo ver, o si no, en el chat, si no pueden levantar la manito por el motivo que fuere, en el chat pueden decirme que quieren intervenir y voy a estar atenta. Tienen un minuto si quieren hacer un comentario, una pregunta a Sabina, etc. Les pido que seamos respetuosas porque la idea era terminar 8:30 y queremos que se pueda cumplir con ese tiempo. Así que si alguien quiere decir algo, es ahora. Fueron muy elocuentes las tres invitadas representando justamente las cosas que señaló Sabina, ¿no? Las organizaciones sociales, las organizaciones políticas,
las organizaciones sindicales. Si no hay, bueno, Adriana, te veo, Nelly, ¿vos querés decir algo? No, porque Porque, más allá del cierre, quería hacerle una pregunta a Sabina, que después del cierre no sé si va a corresponder. bueno, hacé la pregunta entonces y después le doy porque estabas con tu manito Sí, antes. Y después le doy bueno, la palabra a Adriana. manos ya existen poco. Sabina, a mí la ley antimafia me ha preocupado muchísimo y desgraciadamente creo que ha sido instrumentada explícitamente no para la mafia, sino para todos nosotros y especialmente para las compañeras de los movimientos populares. Quería saber su opinión, porque tengo entendido que es lo que ha estado usando la jueza Arroyo Salgado contra las compañeras que pusieron excrementos ahí en la puerta de Esper y un este. Entonces creo que nosotros no tenemos que empezar, digamos, estamos bajo una construcción jurídica que es de una dictadura, no es de una democracia. Entonces también conocer bien los cuidados que tenemos que tener. ¿M? Eso no quiere bajar los brazos, quiere decir no entregarnos y no servirles. Ahora, porque por lo que he leído de parte del fallo, lo que quiere es aplicar la ley antimafia. No sé si es correcto lo que digo porque nunca nos llega, no he visto el expediente, ¿no? Nada más que esa preguntita, más allá de todos lo, los minutos con los cuales las voy a despedir. Gracias, Nelly. La veo a Marta Rosenberg haciendo esfuerzos con un botón. ¿Es que querés hablar, Marta? Después te tenés que desmutear primero. Te voy a dar la palabra después que Adriana y después de Ana González, pero te vas a tener que poder desmutear para poder hablar. ¿Eh? Adriana. Bueno, yo como integrante de la colectiva, como dijo Diana, estos espacios los pensamos también como espacios para que nos den herramientas para lo que son uno de nuestros objetivos, que es pronunciarnos ante determinadas circunstancias. Y entonces un poco me interesa vincular lo de Norma, que agradezco muchísimo tu intervención, Norma, y tu propia experiencia, Sabina, como ex ministra de Seguridad. En alguna entrevista leí que tenías una mirada crítica a lo que fue la saturación, la política en el gobierno donde vos fuiste ministra, de saturación de las fuerzas de seguridad o de las fuerzas represivas, como bien lo mencionó Mirta. Y un poco apelo también a la experiencia de Norma, de que ella es una militante de muchos años en los barrios populares, cómo vivió esa experiencia de política de seguridad del gobierno, ¿no? Me parece que puede ser un aporte también para la reflexión colectiva. Gracias, Adriana. Tengo a Ana González. Si Marta quiere hablar, tiene que desmutearse. Virginia Franganillo. Y tengo también a Julieta Fantini en el chat. Marta, podés también escribir en el chat si querés tu pregunta. Entonces, Adriana ya está. Ana González. Yo aprovechando de que está Norma, bueno, agradecerles muchísimo, yo también soy de la colectiva, saludarlos a todos, me parece fantástico que haya gente de Tucumán, de Mendoza, de muchos lugares de Córdoba, de Rosario, ¿no? Del país, y que bueno, un tema que tenemos que pensar es cómo poder fortalecer esta red Habla un poquito más fuerte, Ana, un cómo poquito más podemos fuerte. fortalecer estas redes presenciales. Esa sería una pregunta para todas las que estamos en el chat, ¿no? Incluso cuando Yamila dice, bueno, o sea, cuesta aún en el propio sindicato, en la propia central, lograr ciertas cosas y la experiencia del feminismo es muy importante en ese sentido. Pero yo pensando un poco lo que había dicho
Sabina, respecto a la alianza con las iglesias evangélicas, y aprovechando que está Norma Morales aquí, también preguntarle, ella habló muy claramente respecto al tema del narco, pero si nos pudiera decir algo sobre cómo están jugando las iglesias en los barrios, ¿no? Y quedar en esa inquietud de ver cómo aprovechamos este espacio para establecer lazos más firmes en función de seguir trabajando a futuro. Gracias, Ana. Bueno, Marta sigue muteada y ahora está invisible también, así que la dejo en espera. Virginia Franganillo. Sí, bueno, ante todo, un saludo a todas. Estamos muy contentas de poder abrir la colectiva y abrazarnos y poder tener una conversación tan interesante y necesaria. Sabina, Norma, Mirta, Yamil, muchas gracias. Interesante todo lo que también estoy leyendo. Hay un tema que nos recorre, pero que no hemos tenido, por lo menos yo, digamos, el tiempo para pensar más profundamente, que es el tema de lo que exhiben como logro, que es la disminución de los femicidios. Yo creo, desde mi humilde opinión, que nosotros estamos en una situación en la cual todas coinciden en todos lados que se han incrementado y fuertemente todas las formas de violencia, pero que nosotros estamos como entrampados porque muestran los femicidios sin decir y sin muchas personas saberlo, que como dijo Sabina, los homicidios vienen bajando. Entonces, acá está la compañera nuestra que está llevando un trabajo muy importante, es la secretaria ministra de Género de la provincia de La Rioja, Karen Navarro, que justamente ellos tienen una política integral y un observatorio, y como todas, digamos, leemos y dice, bueno, qué bueno que bajen los femicidios. Bueno, en fin, si tenés alguna opinión al respecto, y bueno, nada más que eso, gracias. Muchas gracias. Voy a leer las dos intervenciones a través del chat. Una de Julieta Fantini dice: yo tengo una pregunta para Sabina y para las compañeras de Córdoba. ¿Dirían que el gobierno cordobés está usando la agenda mano dura de Bullrich para cimentar su propio poder político en Córdoba o subirse al discurso que les rinde en sondeos? Y Graciela Elgar dice: me parece que un tema en la extrema... Uy, perdón, que entró otro y me saltó. Me parece que un tema de extrema necesidad es el ingreso del narco ocupando roles cuasi de Estado en los barrios. Es un tema que pone en juego nada más ni nada menos que el futuro como patria, que es la experiencia de los pibes de los barrios populares y medios. Sería interesante vernos para pensar esta cuestión. Vernos sería maravilloso y pensar esta cuestión que ya en otros países ha tenido una dimensión, hay antecedentes, no es algo nuevo en América Latina, es algo urgente. Flavia Azuri dice: los femicidios en la provincia de Mendoza escalan en cuanto a números y además generan preocupación en la sociedad. Desde 2024 hasta 2025 se contabilizaron 10 femicidios, de los cuales los 5 casos cometidos en 2024, 2 femicidas se quitaron la vida y los restantes 3 recibieron una condena. Por otro lado, en el reciente femicidio de Carla del Souc, los responsables de los 5 casos de 2025, 3 fueron imputados, 1 se quitó la vida y el restante murió días después del hecho. Los 5 femicidios registrados en la provincia de Mendoza en 2025 son el femicidio de Antonia Falcón en Guaymallén, el de Alejandrina Cuevas en Las Heras, el de Eliana Valeria Speciale en Junín, Verónica Magallanes en Ciudad y Carla del Souc en Rivadavia. Y luego hay un dibujo que no se ve, salen cuadraditos, puede ser mi computadora. ¿Alguien más quiere comentar algo? Si no, le damos paso a Sabina para que recoja todas, sencillito de responder, dice Pate Palero, y sí. Sabina, no hay ninguna pregunta ni ninguna intervención más, así que te doy un ratito para que respondas estas intervenciones y luego cierre Nelly.
Bueno, sí, muy interesante escuchar las intervenciones de Mirta, de Norma y de Yamil, y las preguntas, gracias, me hacen pensar. Sí que está bueno. No, a ver, yo creo que hay varios niveles acá, ¿no? Eh, Uno es no solo resistir frente a este andamiaje disciplinador y persecutorio que se montó, que no tiene nada que ver con reducir los niveles altos de organización criminal, no tiene nada que ver con eso, ni bajar el delito, nada de lo que hace Bullrich, en general, la mayor parte de los gobernadores, no todos, está asociado con eso, sino con este esquema disciplinador. El otro día un compañero de gestión me decía que había estado con un gobernador peronista, que estaba muy contento con esto de que ya no había movilizaciones, ni piquetes, ni marchas, ¿no? Y entonces eso me lleva digo, a otro nivel, porque yo creo que hoy la población más vulnerada, no vulnerable, más vulnerada, además de las mujeres, este, eh, bueno, por supuesto, personas transgénero, en fin, son los niños, niñas, niñes de los sectores populares. Y yo creo que no ahora solamente, desde hace mucho tiempo estamos haciendo poco por ellos, o no estamos haciendo lo suficiente por ellos. Eh, y y bueno, y terminan apareciendo estas iniciativas o bueno, esta facilidad con que el narco se apodera. Yo no creo mucho en esa figura porque los narcotraficantes son parte de los sectores populares, en algunos casos son hasta referentes. Este problema del crecimiento del narcotráfico como obviamente como un medio de salir digamos, a suplir lo que el Estado no hace, no empezó con el gobierno de Milei. No digo que no se haya agudizado, pero no empezó con este gobierno. Ya en el 2022 nosotros hicimos un encuentro en el Centro Cultural de la Cooperación con movimientos sociales, con gente de los barrios, y ya había una denuncia de que esto ya era un problema en el 2022. Entonces, ese es un problema viejo que crece. Cuanto más se retrae el Estado, el problema aumenta, porque claramente, primero porque es muy difícil soportar la vida, entonces la adicción aumenta. La pandemia hizo aumentar la adicción y las condiciones en las que viven chicos, chicas, jóvenes, adultos, empeoran y eso hace que que la adicción aumente. Eh, lo tomo porque es una preocupación. Escuché el otro día que la Comisión Episcopal salió a plantear este problema, ¿no? Y la verdad que lo que yo creo que hay que hacer también en esta época, además de cuidarnos más, construir redes, lazos con las redes sociales, porque yo también coincido en que hay que tratar de ganarlas y no retirarse, en fin, es mi posición, soy muy mala con eso, pero me parece que hay que hacer eso es cómo construir consensos para adelante, nuevos consensos para adelante, que no los tenemos, que no sea solo resistir, solo enfrentar la persecución y el disciplinamiento de este gobierno, que, vuelvo, no es radicalmente nuevo, ¿no? La reprimarización de la economía argentina no arrancó con Milei, ahora está totalmente decidido que ese va a ser el camino. En otros gobiernos se trataban de compensar, pero digo, el problema que tienen los mapuches en el sur, los que tienen las poblaciones originarias en Jujuy, no empezó con este gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que para mí es tiempo, lo vengo diciendo cada vez que puedo, empezar a construir nuevos consensos, ¿no? De qué Estado podemos tener, porque la seguridad, más crece el problema de seguridad en la agenda mediática o en la preocupación de todos, es porque en realidad tenemos un Estado que se ha convertido en una especie de mínimo posible, ¿no? O sea, donde sus servicios ya no se prestan, en fin. Entonces, es un poco lo que trato de explicar en el último libro que escribí, eh, que no se puede pensar la seguridad aislada. Digo, Cristina Fernández de Kirchner crea el Ministerio de Seguridad de la Nación con, creo que la mejor ministra de Seguridad que tuvo este país, que fue Nilda Garré, porque
tenía un problema que ya no podía abordar de otra manera. Lo crea en el 2010 con el asesinato de Mariano Ferreira, que algunos dicen que se llevó la vida de Néstor, y con la ocupación del indoamericano. Entonces, ahí había un problema que ya desbordaba, que era de trabajo, tercerización del empleo, falta de vivienda, ¿sí? Son problemas que tienen que ver con la seguridad. Bueno, que un Ministerio de Seguridad porque algo había que hacer para contener el quilombo que se venía. Entonces, yo creo que tenemos que construir nuevos consensos. Y acá tiro algo. La ley de estupefacientes es una máquina de meter pobres presos. Claro. Hace más de 30 años que está metiendo pobres, cada vez más mujeres, cada vez más mujeres. Crece la Claro. cantidad de mujeres que son víctimas, pero tienen que vivir de algo, entonces venden droga porque es la única forma de mantenerse. Eh, Esa ley hay que cambiarla. Es una ley que en más de 30 años ni redujo el consumo, ni redujo el mercado, e incrementó la cantidad de gente presa, pobre, y además lo que hizo fue aumentar la maquinaria del Estado, que con la excusa del narcotráfico termina persiguiendo pobres, básicamente. Básicamente termina persiguiendo pobres. Es una gran máquina de contrainsurgencia. Y ahí, no solo la Iglesia Evangelista, la Iglesia Católica avala esa ley. Y la avala en un sentido de la pedagogía del sufrimiento, que cuanto más sufre la gente, más aprende. Entonces hay que castigar a los pobres porque se drogan, pero no a las clases medias. Bueno, en fin, todo un argumento que Juan Grabois es uno de, yo lo he discutido con él, es uno de los que adhiere a esa posición. Eh, bueno, yo creo que hay que construir nuevos consensos. Lo doy eso como ejemplo porque es un problema serio. Y es una de las razones por las cuales muchos de los gobernadores, inclusive progres, piden más policías en la calle. Porque la gente pide eso, porque la gente pide lo que puede pedir. No, si no le das otra solución, va a seguir pidiendo más policías. Más policías en la calle son más pibes hostigados. La saturación policial es un mecanismo de hostigamiento y persecución, ya no por razones políticas, sino por pobreza. Entonces, yo creo que además de encontrar la manera de cuidarnos y de construir lazos, tenemos que aprovechar este momento para construir nuevos consensos. ¿Qué clase de servicios va a dar el Estado? ¿Cuáles son los servicios imprescindibles que tienen que mejorar la calidad? La escuela es un lugar que tiene que mejorar el servicio que presta, porque también expulsa chicos, ¿no? Pobres en general, la salud, en fin, me parece que eso es un camino para recorrer y donde la idea de cuidado, que yo creo que es una categoría que el movimiento feminista ha valorizado, me parece que es central hacia adelante, ¿no? Dejar de destinar recursos para perseguir y a incrementar la fuerza de seguridad con el tema del narcotráfico y no estamos poniendo nada de dinero en mejorar la atención de los pibes que son adictos, que terminan encontrándose con la policía. ¿Qué va a hacer la policía? No tiene mucho recurso la policía, ¿no? Bueno, yo creo que esa es una orientación que para mí es fundamental en esta época, porque, insisto, hay muchas continuidades con lo que pasaba antes. Y eso, bueno, en mi experiencia, el poder Judicial y muchos actores políticos del interior, NACAM Pop, la verdad que eran partidarios de políticas represivas también. También eran partidarios de políticas represivas. O de la saturación policial como instrumento de control, etcétera. Eh, bueno, entonces, yendo a las preguntas, bueno, obviamente dije, por mencionar el Poder Judicial fue en mi gestión una maquinaria de construir excusas para reprimir o desalojar. Tanto en el sur, bueno, le pasó también a Axel Kicillof con Guernica, ¿no? Que yo creo que fue un gran punto de inflexión en nuestro gobierno, octubre del 2020. El Poder Judicial para mí es mucho menos democrático el Poder Judicial que la Fuerza de Seguridad, miren lo que les digo. Yo no tuve a ningún efectivo de ninguna fuerza federal reclamándome desalojar a nadie ni reprimir a nadie, todo lo contrario. Entonces, tenemos ahí también que ajustar nuestros diagnósticos para saber ya dónde apuntar, dónde apuntar los cañones, insisto, y construir nuevos consensos, cambiar leyes, o sea, generar como
otra forma de pensar, ¿no? Nuestra relación entre el Estado, el mercado y la sociedad en la que vivimos. Eh, yo no tengo, Nelly, datos sobre cuál es la ley o qué está usando Arroyo Salgado. Es muy probable que esté usando eso, la ley antimafia. Claro, porque está utilizando el tema, enseguida pescó el tema de la asociación De la ilícita, asociación ilícita. porque Ujú. esa ley es una aberración jurídica. Yo comparto Total. totalmente. Oíme, la Ujú, justicia y el derecho son los grandes brazos del liberalismo, del patriarcado. ujú, Ahora, el problema, yo comparto mucho lo que decís. Me acordaba que a 30 años y escribí sobre, para una conferencia sobre droga, y el otro día lo escuchaba no sé a quién, y estamos igual. Investigué jurisprudencia y todo era un cigarrillo de marihuana, y al otro lado tenía, y no encontraba fallos que condenaran a alguien que tuviera, qué sé yo, un poco de importancia, ujú, ¿no? ujú. O sea que ahora, ese construir consenso, estoy completamente de acuerdo con vos. El problema es hoy y ahora, o sea, cómo laburamos en estos dos planos que Ujú. son muy importantes, ¿no? Pero Sí, no, seguimos. y ahí en relación con las herramientas y la respuesta, yo creo que obviamente que a ellos les molesta la protesta muchísimo, si no, no hubiera habido, como decía Yamil, ¿no? Diciembre del 2023, la ley bases más el protocolo, pero cada vez que ellos reprimen, se convierten en los garantes del orden. Y yo creo bueno, es una tensión la que tenemos, porque vamos a dejar de protestar para para evitar darle de comer, ¿no? Al electorado de ellos. Lo que a mí me parece, y yo lo que veo en algunas de las marchas de las que he participado, sobre todo, bueno, que hay gente que se expone demasiado, ¿no? O sea, que hay como, que y hay mucho trabajo que hacen las organizaciones para cuidar, para proteger. Pero, pero bueno, ocurre igual porque las fuerzas de seguridad provocan y termina todo mal y termina la gente presa con antecedentes, causas abiertas, mucha gente con causas abiertas de las manifestaciones del año pasado. Entonces, bueno, hay que pensar cuándo y por qué salir a protestar o a manifestarse. Yo creo que toda la estrategia actual de reunir el próximo miércoles mayor cantidad, ¿no? Garrahan, jubilados, tratar de... Eso me parece que es central, aumentar la cantidad de demandas y articular esas demandas y salir a protestar todo. El otro día en el INTI hubo una manifestación, terminaron, bueno, creo que una de las dirigentes de la CTA fue detenida ahí. Eh, en fin, me parece que ahí hay un tema estratégico que es clave. Esta gente va por todo. eh, También es cierto que las protestas generan ruido afuera. La del año pasado, el 12 de junio, tuvo mucha repercusión internacional y eso no les conviene a ellos. Pero yo creo que es más la señal interna, ¿no? Cada vez que reprimen. Somos la garantía del orden. Eh, Tiene sus fragilidades. En la última manifestación de este miércoles o la anterior, no me acuerdo, esa no podía circular porque el corte lo había hecho la fuerza de seguridad, pero es una cosa menor. Entonces, para terminar con la pregunta de Virginia sobre femicidios, los femicidios bajaron en el 2022 y en el 2021. Fueron los años que hubo, en realidad el 2022 tuvo 226, fue el año con menor cantidad de feminicidios. La disminución de este último año, como bien decías, la tasa de homicidios en Argentina, y nadie sabe bien por qué, porque no hay ningún estudio serio hecho, lamentablemente, viene bajando el 2014. En 2014 estaba en 8 y ahora está en menos de 4. En todos los gobiernos tiende a la baja, durante la pandemia subió un poquito y volvió a bajar. Es probable que el descenso de homicidios en Rosario del año pasado
que había empezado también a subir los homicidios de mujeres, haya tenido un impacto. Recordemos que la Corte Suprema lo que hace es analizar no todos los hechos, ¿no? Sino son los hechos que están en proceso, o sea que por ahí hay hechos que se produjeron y que no entraron, digamos, en el radar de la Corte. Pero están más o menos siempre en la misma cantidad. Y, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, la investigación que hizo el Observatorio de Seguridad Pública de la Universidad de La Plata mostró que si bien la tasa de homicidios baja, la de femicidios no, aumenta, ¿no? Entonces, claramente hay un problema, es una población que está súper vulnerada, y es muy común que los homicidas terminen suicidándose o escapando, en fin, todas esas cosas horribles que sabemos que suceden. Nada, yo para cerrar, creo que hay que pensar en varios planos. Que uno es el plano del sostenimiento y la ampliación de los lazos de cuidado que las mujeres en los barrios montaban. Norma, bueno, toda esa experiencia de muchos años que llevan desde mediados de la década del 90, ¿no? De armar comedores, merenderos, todo eso, bueno, eso es un colchón que existe en la Argentina, no existe en Brasil, no existe en Chile, existe en otros países de América Latina, que el Estado fortaleció en los últimos 25, 23, 24 años y ahora ha decidido no hacerlo más, ¿no? Entonces, toda una tarea es esa. Y al mismo tiempo, insisto, para mí hay que pensar en nuevos consensos para la sociedad que tenemos, donde tenemos un crecimiento de la informalidad enorme, donde la economía popular se convirtió en algo que llegó para quedarse, que el Estado trató de formalizar, lo vimos después del conflicto en La Salada, o sea, la cantidad de gente que vive en la informalidad no deja de crecer. El año pasado aumentaron 300.000 personas ocupadas en el sector informal. Estamos en más de la mitad de la población ocupada en Argentina en la informalidad. Bueno, ¿cómo hacemos para que esa gente tenga más derechos, ¿no? Y no termine votando a este energúmeno, a Milei, que niega todos los derechos? Porque bueno, hay un montón de gente que no los tiene, ya no los tiene, ¿no? Así que bueno, solo eso. Creo que este espacio que tiene tantas mujeres tan activas, militantes, con tanta experiencia de lucha y muchas jóvenes también, me parece que está bueno. Nada, les dejo esa iniciativa, creo que es muy importante construir nuevos consensos. Gracias. Muchas gracias, Sabina. Aplausos. Pensaba que cuando presenté tu libro, si no me equivoco, en el Salón Verde de la Facultad de Derecho, estabas embarazadísima, así que tu hija debe tener 20 años, tu hija o hijo. No, no. Mirá, esto fue en el IDES en el 2004. No, mi hijo Entonces fue No, no. Fuiste vos junto con Maristela Esbampa sí, y Juan Manuel Abad Medina. bueno, Buenos vecinos. hace 20 años, así que 20 años, 21 años. Bueno, leo dos últimas intervenciones aquí en el chat. Marina Hosky dice: la experiencia de organizaciones comunitarias en abordaje a los consumos han sido muy genuinas y eficaces en los barrios populares y herramientas de construcción de nuevos destinos e historia para nuestros pibes y pibas, hoy también desfinanciados e invisibilizados. Pero la organización narco ha incluso crecido en complejidad. No hay solo soldaditos, hay una estructura social, no comunitaria obviamente, que abarca préstamos, apoyo a comedores, casinos digitales. No hemos hablado del juego digital. Eso es un tema. Y Mirta Israel dice: habría que preguntarse si es posible construir una verdadera democracia si no construimos un proyecto liberador que sea alternativo al capitalismo. Quizás tendremos que pensar en términos de poder popular. Me pregunto también por qué se confunde lo público con lo estatal. Otro eje de debate que me surge es el de la autonomía de los movimientos populares. Temón. Y ahí los feminismos populares pueden darnos algunas pistas. Frente a la profundización del proyecto de la extrema derecha en todo el mundo, tendremos que construir respuestas más profundas que hasta ahora los progresismos no han abordado. Pero los feminismos sí, así que le vamos a dar a Nelly Minchersky el cierre de esta reunión, agradeciéndole a Sabina, a Mirta Israel, a Norma Morales,
a Yamil Sokolovsky los extraordinarios aportes que nos han hecho. Nelly. Bueno, no, yo simplemente para decir que estoy muy feliz y muy contenta, que ha sido una experiencia muy valiosa. Rescataba palabras de las intervenciones que desde ya felicito y agradezco enormemente a Sabina y a las compañeras que colaboraron, porque necesitamos fortalecernos, necesitamos conocernos, saber qué hace el otro, la otra. Es un momento muy difícil y lo único que tenemos es estos saberes compartidos, estos haceres compartidos. Yo rescato algunas palabras hoy que muchas repitieron: colectivo, consenso. Y nosotros siempre decimos, por ejemplo, la lucha por el aborto, que tuve el honor y el gusto de contribuir y participar, fue un triunfo colectivo. Y yo escuché la riqueza de las intervenciones de Norma Morales, de Teresa Israel. Mira, perdonen, eso es un... ¿Dónde está esta compañera Israel que no la veo? Está todavía, ¿no? Teresa Israel creo que fue su hermana desaparecida y colega, o sea, yo la conocí, así que vos viste, me agarra un psicoanalista, me salió Teresa Israel, pero era porque todo el tiempo no quería dejar de mandarte un abrazo. Entonces, y eso ahora hablando de desaparecidos, mujeres, sobrevivimos y derrotamos, porque si fue por las Malvinas no me importa. La historia es que este Videla, monstruo, tan monstruo como Milei, murió preso. O sea, pudimos hacer eso, porque lo pudimos por todo y reconstruir 40 años de democracia. Entonces, este consenso que hoy pidió Sabina, yo lo viví también en dos niveles. Yo quiero hacer consensos y colectivos con Norma Morales, con la CTA. Creo que este grupo, esta colectiva federal, tiene una oportunidad de ver cómo articula. ¿Y qué quiere decir consenso? Porque hoy estamos, la sociedad civil es el ariete, es el soldado liberador. ¿Quién va a ser? La justicia no, el derecho no, este gobierno horrible. Entonces somos la sociedad civil la que tenemos que ser la empatía, la ayuda a nuestros semejantes. Somos la que tenemos que tomar mil funciones y muchas como yo, bueno, yo tengo una edad ya que supera, pero ojalá pudiera compartir y colaborar, no ayudar, colaborar con las organizaciones territoriales, con las organizaciones que han estado acá, porque consenso en eso y trabajo colectivo, unidad, bajar, preocuparnos no para derrotar a Milei, eso sí, tenemos que ocuparnos, preocuparnos, pero preocuparnos también que tenga comida el pibe en la calle y ver cómo luchamos con este monstruo que es el tráfico y la droga. Entonces celebro, creo que la tarea pendiente ahora es ver cómo colaboramos, cómo abrimos esto y cómo formamos esa red. Y quiero decirles algo que hoy cuando escuché lo de las redes, pensé, ¿cómo transmitimos a los jóvenes o cómo los jóvenes, porque hay jóvenes que todavía disfrutan del cuerpo a cuerpo? ¿No? ¿Cómo sustraemos? Y será por mi edad, pero para mí, ojalá pudiera estar con todas ustedes cuerpo a cuerpo, amucharnos, cambiar ideas, no irnos de la pantalla nada más con muchas inquietudes. Entonces, trabajar con las redes es imprescindible. Sería lo mismo que nos haga hoy la penicilina. Pero, ¿cómo transmitir también que el cuerpo a cuerpo, que el juego, que las manos, que tocarse, que patear una pelota y no ver cómo muevo, aprieto nada más que un botón y entonces a través de mecanismos hago un gol? No, no es lo mismo.
Entonces quiero agradecer enormemente y quiero que mis amigas y compañeras de la colectiva busquemos la forma, reflexionemos y veamos cómo hacemos esto que hoy se escuchó muchas veces, consenso y colectivo. Y yo le agrego unidad. Y cómo ganamos más compañeras mujeres para esto. El feminismo es un sujeto político hoy en día y ver cómo lo nutrimos, y voy a agregar algo que a mí me preocupa, y cómo transmitimos a los masculinos todo esto y toda esta sororidad que tenemos, porque solas no vamos a lograr cosas. Logramos muchas, pero necesitamos ampliar todo nuestro universo de trabajo y de amor, porque esto en realidad es porque queremos, porque nos emocionan todavía los afectos, la familia y la humanidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nelly. Nos despedimos, nos quedaríamos toda la noche. La verdad, nadie se quiere ir. Muchas gracias a todas y será hasta la próxima. Nos dejaron Compañeras, muchas ideas. besos enormes. Muchas gracias por la invitación y espero poder participar en las próximas. Gracias. Abrazo. Nos vemos en las calles, Besos a compañeras. todas las compañeras nuestras de las provincias. Sí, gracias a la participación federal.